Bueno, les cuento que el próximo orador, el señor Tonnie De Koster, está en Bruselas, así que estamos estableciendo la conexión. Va a ser su intérprete la señora Virginia Francisco, que no está aquí tampoco, pero bueno, la van a escuchar. El señor Tonnie De Koster, asesor para aspectos internacionales de la transformación digital de la Dirección General de Redes de Comunicaciones, Contenidos y Tecnología de la Comisión Europea, nos va a hablar sobre las normativas de IoT y acceso al mercado europeo. Good morning, everybody. Your Excellencies, dear participants. First of all, my apologies for these technical issues. It's easier in an offline world where people meet physically. Unfortunately, this is still not possible. My name is Tonnie De Koster. Buenos días a todos. Quisiera disculparme por estas dificultades técnicas. Tengan todos los participantes un excelente día y debemos admitir que cuando nos reunimos presencialmente este tipo de inconveniente no sucede. So today I would want to briefly present you the European Commission's priorities for the digital transformation and also focus then on a little on our policies for the Internet of Things. Quisiera presentar hoy la visión de la Comisión Europea respecto de las prioridades para la transformación digital y también específicamente las medidas y políticas y principios sobre la Internet de las cosas. So if we go to the first slide, just to illustrate how when President von der Leyen took the presidency of the Commission back in 2019, she made a top priority of the double transition towards a green economy, a green society, and a digital economy, a digital society. So this twin transition is a top priority for our policies. Quisiera destacar que la presidenta de la Comisión, la señora von der Leyen, cuando tomó la presidencia en 2019, hizo hincapié en que se hiciera este desarrollo gemelo tanto en el desarrollo digital, económico y social, especialmente haciendo hincapié en el mundo digital tanto para la economía como para el aspecto social. So if we go to the next slide, just a few elements of context. I mean, of course, the pandemic, which we've witnessed over the last 2 years, has made it very clear to everybody across our societies how essential our digital technologies are. Primero quisiera establecer un poquitito el contexto, señalando, por supuesto, cómo se hizo clave que con la pandemia toda esta transformación digital se vio acelerada y han demostrado ser las tecnologías digitales esenciales para la continuidad tanto de la actividad económica como social. But on the other hand, they've also showed some elements of sensitivities. First of all, the importance of the digital divide between those who have access to these technologies and those who do not have access to those digital technologies. Pero también surgieron otros factores que se pusieron de manifiesto y generaron un factor de alta sensibilidad. Por lo pronto, la gran brecha digital que marcó una diferencia entre aquellos que tienen acceso a recursos digitales y quienes no los tienen. So, making sure that we overcome these challenges is absolutely essential. And in the European Union, we very, very strongly believe that the digital transformation carries a series of essential fundamental values with it. Y nosotros sabemos que es de imperiosa importancia desafiar y poder superar estos escollos y desafíos, y la Unión Europea, a través de la transformación digital, busca reforzar determinados valores. So we carry these values as part of our digital policy, and that is why the European Commission took the initiative to present a communication, a strategy paper, to demonstrate which are the values we have for digital, what is our vision, where we want to be in 2030. So de hecho, es tan importante
es tan importante el tema de los valores que la Unión Europea, la Comisión Europea, perdón, emitió un documento especialmente poniendo énfasis en estos valores y estableciendo no solamente los valores, la visión, sino una suerte de brújula para liderar el camino hasta 2030. And so this digital decade is also accompanied by a compass where we want to go with a series of targets, but also a delivery mechanism. We want to work together at the European level, together with our member states and the local, regional levels. And it carries with it also a declaration of digital rights and principles. Y la década digital incluye una brújula que nos vaya orientando no solamente hacia las metas y objetivos, sino también hacia los mecanismos de entrega de estas metas. Por eso se emitió una declaración de derechos y de principios digitales, no solamente a nivel de la Comisión y de toda Europa, sino de los Estados miembros y también de las zonas locales y regionales. So if we go to the next slide, please, you see a sort of an illustration of how these digital compass, these digital principles hang together, but also all these areas which you see here, they're very small probably, but on a big screen you might see them. In all these areas, we're also, of course, taking a series of policy initiatives, possibly also legislative initiatives. Acá es importante destacar como ejemplo de esta brújula, que también incluye varios principios, que estamos trabajando, si bien no es fácil de ver tanto detalle en esta pantalla, pero abarcamos muchas áreas que tienen que ver con iniciativas a nivel de la generación de políticas, pero también iniciativas legislativas. So if we go to the next slide, please, you can see here the digital compass with the 4 directions we're setting out. So we want to work, of course, very much on the citizens, working on their skills and allowing them to have better access by working on the infrastructures, which also will help businesses and last but not least, also public administrations. With a Acá vemos la brújula y los distintos aspectos, los 4 rumbos, por supuesto que queremos hacer hincapié en los ciudadanos y las habilidades básicas, lo que también nos lleva a trabajar sobre las empresas y, por supuesto, el área de infraestructura. And in each of these directions, we have set a series of very concrete targets. Like, for example, that by 2030, 75% of EU companies should be able to use the cloud, artificial intelligence, or big data. Y nos hemos fijado metas claves para cada una de estas áreas. Por ejemplo, nos hemos propuesto que para 2030 el 75% de las empresas tienen que estar ya equipadas para trabajar con tecnología de la nube, con inteligencia artificial y Big Data. So if we go to the next slide, please. As I mentioned already before, there is a governance mechanism behind it. So our member states will present national pathways towards reaching these targets and indicating which means, which investments, which policy initiatives they will take to reach them. Y también, como he señalado, trabajamos a nivel de gobernanza. Esto significa que cada Estado miembro elabora su propia vía hacia la consecución de las metas, poniendo de manifiesto tanto qué medios, qué inversiones y qué políticas adoptará para llevar a dichas metas. And this, at the level of the European Union, we will monitor this. We will monitor this with a mechanism which is still currently being negotiated between the European Parliament and the Council. Y acá a nivel de Unión Europea monitorearemos a través de mecanismos de negociación el avance tanto con el Parlamento Europeo como con la Comisión Europea. If we go to the next slide, please. We can move to this declaration. This was a very fundamental element in our thinking as well. We want the European citizens to have the same rights online as offline.
Esto nos lleva a la declaración, que es un elemento fundamental. Apuntamos a que todos los ciudadanos europeos gocen de los mismos derechos, tanto online como offline. So we have proposed a declaration of these digital rights and principles. Again, it carries very much the values which we have, and always starting by having a human-centric approach to digital technologies. Y hemos emitido esta declaración que señala los derechos y los principios digitales, por supuesto siempre basados sobre nuestros valores y también haciendo de los seres humanos el centro de todos estos esfuerzos respecto del uso y acceso a tecnologías digitales. And of course, in our relation with third countries, we want to carry those values. They are very central in our cooperation. I should Por say supuesto that que en nuestra relación con terceros países nosotros queremos seguir transmitiendo estos valores que son parte fundamental de nuestra cooperación. I should say that this declaration is currently being negotiated between the European Parliament and the Council of Ministers, which represent our member states. Debo decir que esta declaración en estos momentos está siendo negociada entre el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros, que es quien representa a los Estados miembros. So if you go to the next slide, you can see an overview of these proposed declaration and the principles, the 6 key principles in it, so that the people should be at the center, this human centricity, if I may call it that way, solidarity and inclusion. Aquí vemos entonces la declaración y los distintos principios involucrados. Como vemos, se trabajan sobre 6 ejes, siempre colocando a las personas en el medio, por eso lo llamamos humanocéntrico. También tenemos el elemento de solidaridad e inclusión. And of course, we have to make sure that there is freedom of choice, that there are no lock-ins. That is a very important element too, where the European Commission has also taken important legislative measures. Y por supuesto también la libertad de elección. Nosotros tenemos que garantizar que ofrecemos un entorno abierto y libre, sin imposiciones, y esto es un tema muy importante que a nivel de la Comisión Europea se está trabajando, emitiendo medidas legislativas en este sentido. Of course, citizens should be able to participate, so control over their data and democratic processes for the digital world are absolutely essential, and of course safety and security, so that our citizens, our companies can trust the digital world. Y por supuesto que la participación es clave, por eso trabajamos en herramientas de control de datos al mismo tiempo que ofrecemos procesos democráticos. Otro tema de gran importancia, otro eje, es la seguridad interna y externa, donde los usuarios pueden tener la garantía y confiar en su sistema. And last but not least, sustainability. We want to work both to make ICT greener, and we want to use ICT to make our economies, our societies greener. Y aquí respecto de la sustentabilidad es muy importante porque queremos verdaderamente trabajar para que las TICs sean más verdes, también en el sentido de tener economías y sociedades más verdes o ecológicas también. Because ICT can contribute to greening our economies. Por supuesto que las TICs pueden contribuir a esta ecologización de nuestras economías. So if we go to the next slide, just a brief recall that, of course, everything which is included in this declaration builds on the fundamental treaties behind the European Union, its Charter of Fundamental Rights, and a whole set of policy and in particular legislation which is in place in the European Union. Quería mostrar con esta transparencia cómo toda esta declaración se basa en realidad en un gran acervo de tratados, de principios, el Tratado de la Unión Europea, la Declaración de Derechos Fundamentales, como así también las políticas y las medidas legislativas que se tomaron dentro del marco de la Unión Europea. So just to name but a few, I mean, of course, we have legislation in place to make sure that our telecom markets are liberalized, that e-commerce is working to the full,
and we've done a major overhaul of our copyright legislation. Aquí debo mencionar que nosotros trabajamos por la liberación del mercado de telecomunicaciones, que queremos que el e-commerce pueda desplegarse en la totalidad de sus capacidades, y también hemos hecho una gran reestructuración en lo que se refiere a los derechos de autor. And of course, the protection of privacy and personal data is absolutely essential, where you know that there is a general data protection regulation in place since a few years in the European Union. We've also taken a series of new initiatives which are in the bottom box, and I will come back to those later. Por supuesto que para nosotros la protección de la información privada, de los datos personales, es fundamental. Por eso tenemos una regulación de protección de datos digitales dentro de la Unión Europea. Y junto con esto, toda una gama de nuevas medidas, nuevas iniciativas a las que volveré en breve. So if we go to the next slide, please. Just a few elements of context about also how we want to stimulate investments. I mean, first, we will have a very important investment in terms of our research and development policy, where we will put in about 32 billion euros for research and development in digital technologies over the next 7 years. Aquí quisiera señalar el contexto dentro del cual nosotros alentamos las inversiones. El rubro principal tal vez sea el de investigación y desarrollo, donde respecto de la investigación dedicada a tecnologías digitales, contamos con un presupuesto de inversión de 32.000 millones de euros para los próximos 7 años. And we will have a new program which comes in support of the research and development, which is focusing on the next stage, on supporting deployment and uptake with businesses, citizens and public administrations, called the Digital Europe Program. Y aquí también debo mencionar nuevos programas que abordan la siguiente fase, que tiene que ver con todo el despliegue de estas tecnologías, no solamente para empresas, sino también para ciudadanos, para administraciones públicas, dentro de lo que se conoce como el programa de desarrollo digital. And this is important because these are, of course, Internet of Things. Esto también es muy importante porque toca a lo que hace la Internet de las cosas. Yeah, this is where we use the investments for. We will also, there is a very important, huge financial package which is foreseen to fight the economic crisis which came out of the pandemic, and that will be, 20% of that will be dedicated to digital investments, which amounts to almost 130 billion euros. Y aquí debo mencionar la importancia de un paquete financiero que viene a tratar de mitigar los efectos de la crisis económica generada por la pandemia. El 20% de este paquete será dedicado a inversiones digitales y estamos aquí hablando de 130.000 millones de euros. So if you go to the next slide, please. These are some of the actions that I mentioned before, the new actions, legislative actions or policy actions or a combination of both that we are launching now in support of the digital decade, working notably. Aquí menciono las distintas acciones que vamos a llevar adelante, tanto legislativas como políticas y combinadas entre ellas también, para promover la vía de la década digital. So an important package on artificial intelligence with some legislation setting out the principles which we want to follow in the European Union, and the Digital Market Act and the Digital Services Act, which we want to make sure that big platforms play according to certain rules. Acá es importante mencionar el paquete que aplica a inteligencia artificial para establecer los principios legislativos que han de regirla. También tenemos la ley sobre el mercado digital, la ley sobre servicios digitales, porque queremos asegurarnos de que las grandes plataformas funcionen dentro de un conjunto preestablecido de reglas.
And last but not least, a very important initiative around chips, with some very important European investments in semiconductors. Aquí debo mencionar, por último lugar, pero no menor en importancia, los chips, donde hay significativas inversiones en semiconductores. So if you go to the next slide, please. I should also mention, of course, the international aspect. As I said before, we want to carry out these values in our cooperation with third countries. And these are some of the principles which we're working on. Of course, we want our relations to be open and rule-based trade to be at the center of it. Aquí es importante hablar de los aspectos internacionales de esta década digital. Nosotros promovemos la cooperación con terceros países, siempre basados en los principios y los valores que tienen que ver con un campo de juego abierto, un comercio basado en reglas. So if you go to the next slide, please. Let me now say a few things about our policy to support the Internet of Things. First of all, it's very important to have a very clear definition of what IoT is. And it is much more than just connectivity. It's about industry and so-called Industry 4.0. Quisiera hablar un poquito ahora respecto de nuestras políticas sobre la Internet de las Cosas. En primer lugar, es muy importante alcanzar una definición de qué es la Internet de las Cosas, ya que atañe mucho más que la mera conectividad. Esto incluye aspectos como la industria 4.0, la Internet de las Cosas a nivel industrial. And of course, it's very important to work on also all the technologies which are essential for the development of the Internet of Things. 5G, and we're also already working on beyond 5G or 6G. Y también es de suma importancia trabajar sobre la tecnología que va a permitir el desarrollo de la Internet de las Cosas. Aquí estamos refiriéndonos a 5G y también a lo que va más allá de 5G o 6G. And of course, the sensor control infrastructures, data spaces, cloud infrastructure. Y también applications. Y también todo lo que atañe a la infraestructura de control de sensores, espacios de datos, infraestructura de telecomunicaciones, infraestructura de la nube y aplicaciones y servicios. So if you go to the next slide, please. I mean, this just illustrates what is at the core of our policy for IoT as we invest through our research and development program. The essential element. Esto es un ejemplo solamente de las políticas centrales que nosotros tenemos respecto de la Internet de las Cosas y nuestras inversiones en este sentido. It's essential to bring all the stakeholders together, the verticals, those that use the Internet of Things, and the technologies behind it. Es importante unir a todos los interlocutores. Con esto me refiero a los usuarios de la tecnología, pero también a las tecnologías que están detrás desarrollándolas. So you see here how also all the initiatives which we're taking on the right-hand side to stimulate 5G and beyond 5G in the European Union, how we bring all of those together also in support of the Internet of Things and create a whole ecosystem. Acá se puede ver claramente hacia la derecha cómo tenemos las distintas iniciativas entre los desarrolladores de 5G y más allá de 5G dentro de la Unión Europea, respecto de Internet de las Cosas, generando así una suerte de ecosistema. So if you go to the next slide, please. I just wanted to take, the takeaways which we have of the initiatives which we took over the last 5 years. I mean, standardization is an absolutely essential element. So we all our policies start from stimulating the use cases, working on the standardization, working on the demand side, creating partnerships, as we just saw in the slides before, but also stimulating innovation, where we set up a network of innovation hubs in the European Union.
Algunas conclusiones que hemos extraído del trabajo sobre Internet de las Cosas en los últimos 5 años. Por supuesto que debemos comenzar por la estandarización, pero dentro del trabajo en torno a los casos de uso también debemos mencionar el compromiso con la parte de la demanda, las asociaciones, las hubs de innovación, las plataformas interoperables y arquitecturas de referencia común. If we move to the next slide, please. I took the example here of precision agriculture, which of course I think is very relevant also for Argentina, given the importance of agriculture for your economy. Here you see some of the key challenges which we have, which is to make sure that we manage best the resources, that we have high profitability, whilst at the same time maintaining sustainability. Aquí tomé un ejemplo, en este caso de agricultura de precisión, porque pienso que el ejemplo puede ser relevante para ustedes, y señalo algunos de los desafíos que se nos presentan. Por supuesto, la eficiencia de recursos, pero también la rentabilidad, la sustentabilidad, la aceptación por parte de los consumidores. And I think indeed, I mean, the acceptance of the consumers and all these other challenges can really be addressed through the Internet of Things. I mean, the Internet of Things is essential in helping addressing these challenges. And we can Respecto de la aceptación de los consumidores, justamente, creo que aquí la Internet de las Cosas es donde viene a allanar este terreno y ayudarnos a superar algunos de los desafíos. So if you can go to the next slide, please. Again, we've worked a lot in the European Union on bringing all of these various dimensions of agriculture and rural areas together in a series of pilot projects which we have, use case projects which we have stimulated. And aquí en la Unión Europea mostramos algunos ejemplos que hemos traído a partir de la agricultura y las zonas rurales, donde hemos lanzado algunos proyectos piloto y también recabado información respecto de casos de uso. So here you see how it all comes together, how the IoT helps for the remote sensing, but not just that. It helps in the automation. It works on the traceability. It helps in also tackling all the paperwork, which is linked to the common agricultural policy, which we have in the European Union. Y aquí vemos cómo la Internet de las Cosas contribuye no solamente en lo que es generación de sensores, sino también en la automatización, en la rastreabilidad, en todas las gestiones documentarias que hay que hacer al cumplir con las normas establecidas por la política agrícola común que rige en la Unión Europea. But of course, none of this is possible unless you have sufficient connectivity. And that's, of course, where the investments which we're planning in the European Union through our new program to tackle the economic crisis of the pandemic is so fundamental. Y por supuesto la conectividad sin la cual nada funciona. Por eso hemos hecho importantes inversiones dentro de la Unión Europea y especialmente tratando de mitigar la crisis económica que nos desafía. So if we go to the next slide, please. You just see here some of these projects, which very large innovation actions, which we have stimulated through the research and development program over the last few years. Acá vemos ejemplos de pilotos a gran escala dentro de la Unión Europea, donde hemos lanzado acciones muy grandes de innovación. So if you go to the next slide, please. You can see here also how wide these test cases were. They've involved partners from all of our member states and even beyond. And you can also immediately go to the next slide. Vemos aquí cómo estos casos de pruebas fueron muy amplios, incluyendo a muchos de nuestros Estados miembros y aún yendo más allá. It shows here another overview of how large these projects were. Otra vista que nos muestra cuán diversos fueron estos proyectos, cuán grandes. Standardization is, of course, an important challenge for IoT, and that's why we're working very critically on that, working on the interoperability, bringing all the actors together
notably by integrating the verticals as we saw earlier on. La estandarización es fundamental para el Internet de las cosas, por eso estamos trabajando en lo crítico que es este aspecto sobre la base de la interoperabilidad, de aunar a los distintos actores, trabajando sobre esas líneas verticales que mostré anteriormente. So, of course, also here we need to address issues which are fundamental within our policies, such as data protection and security requirements. Y aquí tenemos que abordar cuestiones clave dentro de nuestro trabajo, la protección de los datos, los requerimientos de seguridad. If we go to the next slide, please. I just wanted also briefly to mention the policy which we're putting into place to support data, the European data strategy, because of course data is fundamental for IoT. Quería también hablar sobre las políticas que estamos implementando sobre los datos. Los datos son fundamentales. Hay una estrategia de datos europea fundamental para la Internet de las cosas. So last year we just presented a very important legislative framework for data to make sure that we have presentamos common rules. Presentamos un marco legislativo muy importante para los datos para garantizar que tengamos reglas comunes. To govern the European data spaces. Que puedan regir los espacios de datos europeos. So if we go to the next slide, please. Just some of the absolutely fundamental principles in the way that we want to stimulate the sharing of data within the European Union. We want to create trust, both for personal and non-personal data. Aquí mostramos algunos de los principios que rigen el compartir de datos, que por supuesto, primero y principal, es la confianza. Queremos que haya confianza al compartir datos y también que se abarquen datos personales y no personales dentro del espectro de trabajo. And we have also taken various legislative initiatives to facilitate the reuse of the huge amount of data which is held by the public sector, and out of which, many important business cases can be started. Y aquí nos hemos concentrado también en lanzar iniciativas que posibiliten la reutilización de la información del sector público, que como ustedes saben es muy copiosa y que puede ayudar a avanzar el desarrollo a nivel de empresas y comercial. So this is in a nutshell an overview of the values, the digital decade, which we have as a central element in our digital strategy within the European Union now, and some of the things we're doing to stimulate the Internet of Things and the policy for data. Y entonces hemos compartido hasta aquí, redondeando los valores, la década digital, cómo es importante considerar la estrategia digital dentro de la Unión Europea y a la vez acciones que hemos iniciado para promover la Internet de las cosas y todas las políticas relacionadas con este ámbito. So with that, I would like to really thank you very much for inviting us, for your interest in what the European Union is doing. I would like to thank my friends and colleagues in the delegation of the European Union in Buenos Aires who have made this possible. Quisiera agradecer entonces vuestra atención para enterarse de qué es lo que está desarrollando la Unión Europea. Agradecer también a mis colegas y amigos de la Unión Europea que se encuentren en este momento en Buenos Aires. Of the delegation in Buenos Aires. And last but not least, I would want to thank Virginia for interpreting this presentation. And I hope that we will soon have an occasion to go more in depth on some of these aspects at a future conference. We always remain available to help you because we have a very strong cooperation with Argentina in the digital sphere. Agradezco a Virginia por la traducción y también dejo abierta la puerta para que en futuras oportunidades podamos profundizar sobre algunos de estos aspectos relevantes. Para nosotros es muy importante la cooperación con otros países. With Argentina. Con Argentina. In particular. En particular. Thank you so much. Muchas gracias. And have a successful meeting.
Thank you very much.